Vamos a seguir un poco explicando este capítulo 6 de San Juan acerca del pan eucarístico. Capítulo 6 de San Juan, versículo 48 siguientes. Yo soy el pan de vida, dice Cristo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El maná es esta comida que Dios daba cada día a los judíos durante unos 40 años en el desierto. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban entre sí los judíos, diciendo, ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, insiste, mi carne es verdadera comida. No dice una comida simbólica, figurativa, es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, yo moro en él y en mí. Así como me envió el Padre vivo, y vivo yo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Ese es el pan bajado del cielo, no como el pan que comieron los padres de Israel en el desierto y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo en la sinagoga de Cafarnaum. Ahora los protestantes, como esos judíos, no quieren creer en esto. Y bien, los judíos dicen aquí, ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? En el versículo 52. Comprendieron bien en el modo de la afirmación de Cristo que no se trata de un mero símbolo o metáfora, sino que la presenta como una realidad. El pan de vida es su carne. Ya no se trata de una vinculación por la fe, como podría inducirse del versículo 35. Jesús no solo no retira su afirmación, mira aquí es muy importante, cuando dice el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Y dice, ¿cómo va a darnos su carne? Y bien, Jesús no solo no retira su afirmación anterior, que resulta escandalosa para los judíos, sino que recalca la idea en sentido literalista, diciendo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. San Juan 6:53. Entonces, no solo Jesús no retira su afirmación, sino recalca e insiste, si no, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Es algo muy importante, y los pobres protestantes escuchan tantas explicaciones que piensan que la explicación escuchada es el Evangelio. No, es una tergiversación del Evangelio. Entonces, no solo Jesús no retira su afirmación, sino recalca. La nueva afirmación es más desconcertante e inaceptable para los judíos. La sangre, vehículo de la vida, no puede ser comida por los hombres según Génesis 9:4, Deuteronomio 12:16. Pero a pesar de esta repugnancia instintiva para el auditorio, Jesús prosigue en su exposición, diciendo, el que come, comer aquí, masticar en griego, el que mastica, mastica mi carne y bebe mi sangre, posee la vida eterna. El versículo 54. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Cristo, pues, quiere descartar toda interpretación simbólica o metafórica de sus palabras. Por lo tanto, ningún pastor puede decir, esto significa, representa, simboliza el cuerpo de Cristo. No, Señor. Dice, esto es mi cuerpo. Cristo, pues, quiere descartar toda interpretación simbólica o metafórica de sus palabras. Se trata de comer físicamente su carne y beber su sangre. Y el fruto de esta manducación es la vida eterna y la resurrección el último día.
Y de nuevo insiste sobre la realidad de sus palabras: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. San Juan 6:55. Eso también es muy importante. Mi carne es verdadera comida. No puede ser verdadera comida y simbólica. Como ya dije a un amigo protestante: mire, un preso en la cárcel puede tener un toro asado y una fuente de agua pintados, los dos en el muro. Él muere de hambre. ¿Por qué? Porque este toro asado, esa fuente de agua pintada, no es agua, es un símbolo de agua. Nuestro Señor nos dice eso. Nuestro Señor dice: mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Esta repetición excluye toda interpretación simbólica de las palabras de Jesús. Las palabras del Maestro son tan insólitas y tajantes que no solo los judíos, sus enemigos, no las admiten, sino que muchos de sus discípulos le abandonaron porque encontraban aquellas palabras demasiado duras. Versículo 61. No pueden concebir esa educación anunciada por Jesús sin el sentido antropofágico literal, y le abandonan considerando sus palabras como delirios de un demente. Sin embargo, Jesús no corrige ni atenúa el sentido realista de sus palabras anteriores para atraerlos de nuevo. Si Jesús se hubiera dado cuenta que entendieron mal, hubiera dicho: no, regresen, solamente hablé de una manera simbólica, no dice esto. No. Después dice a los apóstoles: usted también quiere irse, váyanse. No, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, aquí es muy claro, muy importante. No pueden concebir esta educación anunciada de otra manera que realista. Es verdad que bajo la apariencia del pan es Jesús que tenemos, y Jesús nos comunica su salvación. Sin embargo, Jesús no corrige ni atenúa, dijimos, el sentido realista de sus palabras anteriores para atraerlos de nuevo, lo que prueba que les da un sentido literalista. El mejor comentario a su promesa son los relatos de los sinópticos: San Mateo 26:26, San Marcos 14:22, San Lucas 22:19, y también la de San Pablo, 1 Corintios 11:23-26, sobre la institución de la Eucaristía, cuya interpretación sobre el sentido realista de las palabras de Jesús es la mejor garantía del sentido que les daba la primitiva comunidad cristiana. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Tuto esti to soma mu, en griego. Esto que tengo en mi mano, este pan, tuto esti, esto es mi cuerpo. El verbo es no puede decir figura, representa o simboliza, no es posible. Esto es un niño, y bien no es una figura de niño, es un niño. Esta es una manzana en mi mano, y bien puedo comerla, no figura. Y además, ¿qué hemos recibido de los apóstoles y sus sucesores durante 1521 años? Y bien, todos sin excepción afirman que antes de la misa hay pan y vino. En la misa el pan y el vino se cambia milagrosamente por el poder divino, claro, en cuerpo, sangre y Cristo. Yo como el arroz, como el frijol, como el pan, y después ni pienso, eso se transforma concretamente en sangre y carne mía, huesos y pelo y uña. Ahí viene. Cuando la Virgen cuando el ángel dijo a la Virgen que va a tener un hijo, dijo: ¿cómo es posible esto? Ve a Dios, nada es imposible. Por desgracia, los protestantes, a pesar de la tradición apostólica, a pesar de la claridad, podemos decir, de las palabras del Evangelio, no tienen la fe, rechazan el más grande don de Dios, que es la presencia real de Cristo entre nosotros. Veamos ahora un poco este asunto desde el punto de vista espiritual, podemos decir. ¿Qué promete Jesús en todo lo que dijimos ahora? Que dará un alimento que en su eficacia no es perecedero, sino que permanece para la vida eterna. Que este alimento que ha de dar es el mismo, que Él es el pan vivo
pan que bajó del cielo y que comunica la vida, es decir, da derecho a la vida eterna, que entregará su carne para la vida del mundo y dará esta carne sacrificada como el pan que se da para alimento. Habiéndose escandalizado los judíos de que tuviesen que comer su carne, no dijo Jesús, cuando los judíos se han escandalizado, Jesús no dijo, cuidado, cuidado, me habéis entendido mal, no dijo esto, sino que acentuó precisamente aquello de que se habían escandalizado y asevera repetidas veces que su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida, y que solo aquel que comiere su carne y bebiere su sangre tendrá vida, derecho a la vida eterna. Indica a la vez el Salvador que su carne, que él ha de dar en alimento, estará espiritualizada, transfigurada, gloriosa. Y como muchos discípulos se escandalizasen también de este comer carne y no quisiesen creer, prefirió que se fueran antes que retirar o modificar una sola sílaba de sus palabras. Entonces quiere que hasta los apóstoles se vayan antes que modificar lo que afirmó. ¿Y por qué? Porque si lo que afirma es la verdad, ¿qué quiere que diga? Es pues indudablemente cierto que el Salvador prometió que daría su carne y su sangre, su cuerpo, en comida a los suyos. Lo hizo esto varias veces. Y cuando digamos, va a instituir el sacramento, que va a cambiar el pan y el vino en su cuerpo sangre, va a instituirlo, dijimos, el día de la institución de la Eucaristía. Acabamos de decirlo, San Mateo 26, 26, San Lucas 22, 19 y San Marcos 14, 22 y 1 Corintios 11, 23, 26. ¿Qué dice San Pablo, por ejemplo? Yo aprendí del Señor lo que os he transmitido. Es que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado a la muerte, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Asimismo, después de comer, cenar, tomó el cáliz diciendo, este es el cáliz de nueva alianza en mi sangre, cuántas veces lo bebáis, haced esto en conmemoración mía. 1 Corintios 11, 23, 26. Y después dice, el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come, bebe, supera la condenación, ni más ni menos, ni más ni menos. ¿Y cuál es la fe de la Iglesia? Bien, la fe de la Iglesia es que antes de la misa hay pan y vino, en la misa, por un milagro extraordinario, Dios Todopoderoso, hace presente su sacrificio del Calvario con la misma provecho y cambia el pan y el vino en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso era esta pregunta maravillosa del catecismo. ¿Qué hay antes de la consagración? Un poco de pan de trigo, un poco de vino de uva. ¿Y qué hay después de la consagración? Después de la consagración, tanto en la hostia como en el cáliz, está todo entero Jesucristo, Dios y hombre verdadero, y del pan y vino solo quedan las apariencias. Bueno, ahora Dios es todopoderoso y Dios hace. De hecho, seamos lógicos. Cuando uno come el pan y bebe el agua o lo que come, y después no piensa, pero ¿qué pasa? Este pan que hemos comido se transforma en nuestra carne. Entonces todo Cristo está presente en la hostia consagrada, el Santísimo Sacramento, bajo las especies de pan y vino. Pues el Salvador dice, yo soy el pan vivo, el que come, por lo tanto, quien come su carne, le come a él, como a todo el todo entero. Él mismo vivirá por mí, a quien ha comido y recibido bajo la especie del pan. Entonces, el que recibe este pan consagrado, que es realmente Dios hecho presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, recibe a Dios. La carne sola y como tal nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Su carne, pues, es una cosa compenetrada, edificada por el Espíritu, es decir, unida con el alma y la divinidad. Otra pregunta interesante.
¿Y por qué, si Cristo habla de su cuerpo y sangre, por qué nosotros comulgamos únicamente con la hostia y no con el vino consagrado? La comunión bajo una sola especie. De las palabras de Cristo, el que comiera este pan, mi cuerpo bajo la especie de pan, vivirá eternamente, se deduce que no es necesario comulgar bajo las dos especies. ¿Por qué? Porque la hostia consagrada es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo glorioso resucitado que está a la derecha del Padre en el cielo. Entonces, como un día un sacerdote quería ver a Jesús, quería verlo mucho, y de repente ve que la hostia se hizo un pedazo de carne chorreando sangre sobre el altar. Ese milagro de San Luciano. Yo escuché en México un señor especialista de los milagros eucarísticos, tenía una lista impresionante de milagros eucarísticos, de hostias consagradas. De hecho, recientemente un médico ateo le mandaron algo para analizarlo. Él analizó y dijo, pero ¿qué pasa? Es carne humana viviente. Después le dijeron que era una hostia milagrosa. Wow. Ahora, ¿nosotros debemos o no debemos recibir este cuerpo de Cristo? Bien, claro que sí. De ahí la necesidad de la comunión. Y de ahí la Iglesia puso, apoyándose en la palabra de Cristo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida vosotros. Apoyándose en esto de San Juan 6:53, la Iglesia manda a todos sus hijos, en tiempo al menos de Cuaresma, Pascua, comulgar para tener parte de la vida eterna. Entonces, cuando la Iglesia pone un mandamiento, no es de capricho, es explicitar el Evangelio, ponerlo al alcance de sus hijos. De ahí ese tercer mandamiento de la Iglesia. El Salvador mismo enseña la necesidad de la comunión una vez que hace depender de ella la consecución de la felicidad eterna. Si no comen mi cuerpo, no mi sangre, tiene vida eterna. El que comiera este pan vivirá eternamente, teniendo todos los hombres obligación de procurar la salvación de su alma, y siendo la Sagrada Comunión cosa necesaria para que uno logre salvarse, tienen todos obligación de comulgar, tan luego como pueden comprender suficientemente lo que es este alimento celestial, y su voluntad esté completamente desarrollada e instruida para conocer el estado de su alma y poder decidirse a recibirlo e ir al cielo. La Iglesia pues no hace más que cumplir la voluntad de Cristo y velar por la salvación de nuestras almas cuando manda a todos los fieles que reciban la Santa Comunión al menos una vez al año durante el tiempo de Cuaresma y Pascua. Y cuando digo una vez al año es para los hijos flojos. La comunión obligatoria, confesión obligatoria en tiempo de Cuaresma y Pascua es para los hijos flojos, no para los fervorosos, pero quiere hacer la voluntad de Cristo. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Bueno, puesto que estamos hablando de vida eterna, continuamos con los efectos ahora de la Sagrada Comunión. ¿Cuáles son? Los efectos de la Sagrada Comunión son abundantísimos en toda clase de bendiciones. Noten esto. Los efectos, los frutos de la Sagrada Comunión son abundantísimos en toda clase de bendiciones. Del que recibe dignamente el cuerpo de Cristo, dice el Salvador, que tiene vida eterna, y lo resucitaré el último día. El que come mi cuerpo, en mí mora, y yo en él, y vivirá por mí. Vida espiritual, vida cristiana, vida de gracia. El cuerpo de Cristo es el pan vivo que nos comunica y difunde en nosotros una vida sobrenatural, inmortal, eterna. Entonces, el hecho de comulgar, recibimos una vida sobrenatural de eternidad, de vida eterna, inmortal, eterna. Ya se resucitará un día a nuestro cuerpo inundado de gloria. Aun cuando las especies desaparezcan, cuando uno ha comulgado y ha digerido el pan, ya Jesús en ese momento queda
en la gracia presente en nuestra alma. Entonces, cuando decimos la hostia directamente es cuerpo, sangre, alma, divinidad, ¿sí? Y bien, cuando desaparece el pan digerido, entonces queda lo espiritual, queda la santidad, queda la divinidad, podemos decir. Aun cuando las especies desaparezcan, la virtud nutritiva y vivificante permanece. Noten esto. Aun cuando hemos digerido la hostia, la virtud, la fuerza, la energía nutritiva y vivificante permanece porque es virtud divina, es la energía del Hijo del Hombre. Esta íntima unión del que comulga con Cristo nos la pone de manifiesto San Cirilo en la siguiente comparación. Como en el estado de fusión la cera se une de tal suerte con la cera que la una compenetra a la otra, una está en la otra, así aquel que recibe en sí la carne de nuestro Redentor, mezclándose con él, se hace una cosa con él. Es realmente algo muy hermoso. Entonces, al exponer la doctrina referente al Santísimo Sacramento que había de dar, predice Jesús el sacrificio de su vida, su muerte en el holocausto, a saber que Él daría su carne por la salvación del mundo. Anuncia también claramente su ascensión a los cielos, diciendo que el Hijo del Hombre, que bajó del cielo, se hizo hombre, volverá a subir como el Hijo del Hombre, de consiguiente, con su naturaleza humana también, a donde estaba antes hacerse hombre. Y última cosa que quiero decir en esto es el Santísimo Sacramento es la piedra de toque de nuestra fe católica. El Santísimo Sacramento es la piedra de toque de nuestra fe católica. El que no cree que Cristo está realmente en ese sacramento no tiene participación alguna en Cristo, porque no cree firmemente en la divinidad de Cristo. Pobres protestantes, pobres protestantes. El que no cree que Cristo está realmente en ese sacramento no tiene participación alguna en Cristo, porque no cree firmemente en la divinidad de Cristo. El creyente no pregunta, como los judíos, ¿cómo nos puede dar esta a comer su carne?, sino que cree incondicionalmente en las palabras de Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios y porque para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Además, la fe de la Iglesia de 2000 años es que antes de la misa hay pan y vino, y bien, en la misa, por el poder infinito de Cristo, y bien, el pan y el vino se cambian en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Añado también, al recibir la Eucaristía, aumenta, dignamente recibida, claro, se aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Cada comunión aumenta la fe, la esperanza y la caridad. Aumenta las virtudes infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Y aumenta los dones del Espíritu Santo, de manera más intensa, ¿sí? Más intensa, como por ejemplo usted, y también aumenta la gracia, en la santidad. Por ejemplo, se tiene, supongamos, 40 grados o 40 watts de luz, aumenta 80, es más watt, más luz. Aumenta la gracia, y junto a la gracia crecen fe, esperanza, caridad, las virtudes y dones del Espíritu Santo. Pero San Pablo dice, cuidado, el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, es decir, el pecado grave, mortal, y bien come y bebe su propia condenación. Ahora supongamos uno tiene un pequeño pecado venial, es como una manchita, un gusanito en la cara aquí, le echó una mentiría, se enojó un poquito, fue un poco flojito, robó 2 pesos ahí, robó una naranja ahí de la huerta, se la comió, provecho. Bueno, esos son pecados veniales. El pecado venial no prohíbe la comunión, cuidado. Uno sí está arrepentido, el pecado venial no nos separa de Dios, por lo tanto nos enferma un poquito. Un enfermo todavía come. Lo mismo cuando uno hizo un pequeño pecado venial, no está bien, ok, pero no está separado de Dios. Por lo tanto, al comulgar con fe y arrepentimiento de lo que hizo, la comunión borra el pecado, lo borra ese pecado. De hecho, en nuestro catecismo
hay una pregunta muy interesante. ¿Qué se requiere para comulgar dignamente? Para comulgar dignamente se requieren, uno, estado de gracia. El pecado venial no quita el estado de gracia, por lo tanto no puede comulgar. Saber lo que se va a recibir y tener el ayuno eucarístico. ¿Y cuáles son los beneficios de la comunión? ¿Qué frutos sacamos de la comunión? Y bien, la comunión bien hecha, uno, aumenta la gracia santificante, crece la santidad. Junto con la santidad crecen fe, esperanza, caridad, virtudes y dones del Espíritu Santo. Entonces no privarse de esto. Aumenta la gracia, borra las culpas veniales. La Eucaristía bien recibida borra las culpas veniales. Y otra buena noticia, preserva de las mortales. La Eucaristía bien recibida preserva de los pecados mortales. Como la comida que comemos, al darnos salud, nos preserva las enfermedades. El que no come, bien pasa 15, 20 días sin comer, se debilita y un microbio, una bacteria ataca, se enferma. Lo mismo así, la comunión bien recibida preserva los pecados mortales y es prenda de vida eterna y resurrección gloriosa. ¿Y por qué? ¿De dónde la Iglesia saca esas afirmaciones? Bien, todo está sacado del capítulo 6 de San Juan, capítulo 6, 51 y 54. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, dice nuestro Señor Jesucristo. Que hermanos, tenemos que decirlo con mucha pena y lágrimas, nuestros hermanitos desviados, engañados, bien, los protestantizados, no tienen nada de esto. Todo interpretan de una chueca para su desgracia. Un pastor puede tener muchas virtudes humanas, incluso unas cristianas, pero no es sacerdote. Aunque se vista de sacerdote, aunque toma... Hace poco me dijeron que iban a la catedral a comprar hostias para el culto protestante. Esto es peor, porque el ex católico, pobrecito, engañado por esa herejía, cuando le da una hostia en forma que él recibió en primera comunión años atrás, cuando era católico, piensa que la hostia no tiene nada. ¿Por qué? Porque el pastor no es sacerdote. Entonces, aunque de una hostia, aunque de vino de uva, aunque haga un rito, un culto inventado, no es sacerdote, no hay consagración, no hay presencia real. Eso es una desgracia esto para ellos y para las almas que han caído en sus trampas. Y que tenemos que decir la verdad. Esta gente está en peligro. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Un día dije esto a una señora ex católica hecha protestante, como todo el mundo, porque todos los protestantes, por ejemplo, hispanoamericanos, eran católicos, ¿no? Bien, dije, señora, usted está en peligro. ¿Cuál peligro? Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. ¿Usted no tiene el cuerpo de Cristo? Sí, lo tenemos. ¿Y quién lo da? El pastor. Sí, señora, pero el pastor no es sacerdote. Por no ser sacerdote, hace teatro. ¿Está consciente? No, es otro asunto. No hay nada. No hay nada. Un día yo enchufé mi teléfono con el cable. 2 horas después regreso, mi teléfono está vacío, muerto. ¿Qué pasa? Sí puse el cable en el teléfono, pero no lo puse en el muro, en electricidad. Por lo tanto no se cargó. El pastor puede hacer muchas cosas, pero no está enchufado en la línea apostólica. Desde que Lutero fue cortado, todos los que siguen Lutero están cortados, no pasa. No están enchufados en la tradición apostólica, por lo tanto no tienen sacerdocio. Entonces, queridas hermanas, la Eucaristía realmente es la piedra de toque de nuestra fe. Bien, creemos que Dios puede todo, y Él lo dijo. Cristo no dijo, esto representa o simboliza mi cuerpo, este es mi cuerpo. Y todos los fieles cristianos de Oriente y de Occidente, de Mesopotamia, de Grecia, de Líbano, de Jordania, de Irak, de Mesopotamia, de Turquía actual, Asia Menor, de Grecia, de toda Europa cristiana de 1500 años, y bien todos han creído que antes de la misa hay pan y vino. En la misa, Cristo mismo, mediante su ministro el sacerdote, cambia el pan y el vino en su cuerpo o sangre
para alimento nuestro. Cristo, mediante la Eucaristía, bien, nos comunica los frutos de su salvación, nos comunica su gracia, su Espíritu Santo, para darnos derecho a la vida eterna. El más grande favor que podemos hacer a los protestantes es decirle la verdad para que se salven, regresen católicos, cristianos de veras, de la Iglesia Universal, y se salven, y cumplan con el Evangelio. Yo solamente les digo, hermano, crean el Evangelio nada más, pero no el Evangelio según Lutero, el Evangelio según tal o tal ignorante que tergiversa. El Evangelio tal cual fue explicado y entendido por la sucesión apostólica de 2000 años. Por eso los verdaderos pastores que son honestos, inteligentes también, bien, leyendo los padres apostólicos, los primeros discípulos de la era apostólica, bien, dice que creían los primeros discípulos, que fueron educados, formados por los apóstoles, y bien ellos creen que la Eucaristía es cuerpo, sangre del Señor. Por lo tanto, decir otra cosa es herejía. Y Cristo no dejó, como lo dije muchas veces antes, no dejó un libro mudo para que cada quien se ahorque con ese libro. Dejó una iglesia, hombres vivientes, con poder del Espíritu Santo, y por lo tanto a ellos tenemos que hacer caso. No vale un libro mudo, además mal traducido a veces, y interpretar a su modo. Esto no es plan de Cristo. El plan de Cristo no es dejar un libro mudo llamado Biblia que cada quien se ahorque con ella. El plan de Cristo es dejar hombres que lo presentan. Quien no se escucha, me escucha. Quien no se rechaza, me rechaza. Eso también es muy importante decirlo. Cristo no dejó un libro mudo para que cada quien fuera una secta y hacerse pasar por apóstol y profeta en el nombre de Cristo. Cristo dejó sus representantes, a quienes dio el poder de predicar, enseñar, bautizar, consagrar su cuerpo y sangre. Cuando dijo, hagan eso en memoria mía, les daba el poder de consagrar su cuerpo y sangre. Y estoy anticipando, pero está bueno decirlo. La última cena, la palabra cena para nosotros es algo profano. Y bien, la última cena de Cristo no es una cena profana, es la comida sagrada del Cordero que comieron los judíos desde su liberación de Egipto. Es una comida sagrada, y nuestro Señor injertó el culto cristiano en el culto del Antiguo Testamento para pasar del Cordero que anunciaba el verdadero Cordero de Dios, que es Cristo. ¿Qué dijo San Juan Bautista? He aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. El Cordero cuya sangre nos salva, nos purifica, es Cristo, nuestro Señor. Entonces, que la Virgen Madre y todos los santos mártires ayuden a nuestros hermanitos protestantes a recapacitar y regresar a tener derecho a la vida eterna. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Recemos por ellos para que vengan a tomar la verdadera fe cristiana y se salven. Amén.